Bienvenidos todos a esta última sesión, la sesión 7 de este curso conmemorativo del centenario luctuoso de Marcel Proust. Y he intitulado esta última sesión El sentido de la vida descubierto a las puertas de la muerte, el tiempo recobrado. Como ya es habitual en Proust, este último libro, El tiempo recobrado, es continuación del final de La fugitiva, como siempre. Este final aborda el regreso del narrador con su madre de un viaje a Venecia, que pues bueno, ya no hubo tiempo de ver en su momento. Y durante el trayecto comentan dos matrimonios sorprendentes, por no decir otra cosa. El primer matrimonio sorprendente, si no es que verdaderamente escandaloso, es el de Robert de Saint-Loup con Gilberte Swann, ni más ni menos, quien desde el principio adopta el nombre del nuevo marido de Odette, el conde de Forcheville. En su nuevo avatar, Gilberte se convierte en Mademoiselle Forcheville. Ironía sobre ironía, indignación sobre indignación, ¿sí? Aquel Forcheville que le provocó crisis de celos feroces a Swann, aquel con quien Odette juró siempre no tener nada que ver, pues con ese acaba casándose después de la muerte de Swann. Bueno. Y la duquesa de Guermantes, quien juró que nunca conocería a la hija de Swann, ni mucho menos a la esposa, ahora resulta que Gilberte acaba siendo su sobrina, porque se casa con Robert de Saint-Loup, que es su sobrino, convirtiéndose así en una Guermantes. La ironía además es muy dolorosa. Para Swann, el deseo más grande de su vida fue que la duquesa recibiera a su hija. Y bueno, el deseo se cumple, no solo después de su muerte, sino con una traición, porque Gilbert reniega del nombre del padre y se casa con Robert de Saint-Loup como Mademoiselle Forcheville. El segundo matrimonio sorprendente es el de la sobrina de Joupian, sobrina o hija, nunca sabemos bien a bien, quien ha sido adoptada por Charlus y a quien le ha dado uno de sus nombres nobiliarios, Doloron. Así, la sobrina o hija de Joupian, que además nunca ha tenido nombre, se convierte de la noche a la mañana en Mademoiselle Doloron y por lo tanto sus bonos en la bolsa de valores social crecen desmesuradamente. Acaba casándose con el hijo de los Cambremer para convertirse en Marie-Antoinette Doloron, marquise de Cambremer. La inmensa ironía no es solamente que la sobrina o hija del alcahuete de Charlus haga un matrimonio de alcurnia, sino que encima de todo no tenga nombre la pobre, sino hasta después de su muerte, pues ya desde el día de su boda es atacada por la fiebre tifoidea y muere unas semanas después. Sí, María Antoinette Doloron, marquesa de Cambremer, aquella criatura sensible a la que había traicionado Morel, aquella talentosa costurera que alguna vez le hizo reparaciones a la abuela, quien afirmó entonces que la hija de Joupian era un ser sensible y superior y que el duque de Guermantes, en su opinión, era un patán. Marie Antoinette Doloron, marquesa de Cambremer, en torno a quien se reúne toda la realeza europea, desfilando en condolencias sin fin, declinando todo el almanaque Gotá de los nombres de la realeza europea, la real, no la ficcional, no la de ficción, la realeza real. En la esquela de defunción figuraban
junto a nombres como el de Jupián, casi todos los más grandes de Europa, como los de los vizcondes de Montmorency, de Su Alteza Real la Condesa Bourbon-Soissons, del príncipe Modène Este, de la Viscontesa de Dumea, de Lady Essex, etc. Seguramente el nombre de todas estas grandes alianzas no podía sorprender, ni siquiera a quienes sabían que la difunta era hija de Jupián, porque lo importante es tener una alianza. De este modo, interviniendo el casus foederis, es decir, el motivo de la alianza, la muerte de la pequeña plebeya pone de luto a todas las familias principescas de Europa, pero muchas personas de las nuevas generaciones y que no conocían las posiciones reales, aparte de que podían tomar a María Antoinette d'Oloron, marquís de Cambremer, por una dama de la más alta estirpe, podrían cometer otros muchos errores leyendo aquella esquela de defunción. Y bueno, como se verá, la esquela es casi tan larga como la de la duquesa de Alba, ¿no? La que se murió hace poco. Así terminamos la fugitiva, de sorpresa en sorpresa. Así comenzamos el tiempo recobrado con el incesante movimiento de los pequeños cristalitos de este gigantesco caleidoscopio social y con un narrador que asume como nunca una postura narrativa omnisciente, al mismo tiempo que accede subjetivamente a la revelación final de su vida. Para describir la estructura de este libro, querría yo recurrir a la metáfora maestra de Proust con respecto a su propia obra, una colcha parchada. Pero en esta colcha parchada aparecen huecos enigmáticos que solo la imaginación lectora puede llenar. A veces, y eso no me gusta tanto con la biografía del autor, que es lo que hace. Recurso este último, como ya se habrá notado, que a lo largo del curso deliberadamente no acudo, ni quiero acudir. Quizá porque he aprendido una lección importante del mismo Proust. Uno es el que vive y otro es el que escribe. Y por lo tanto, no se puede juzgar la obra por la vida, ni hacer especulaciones sobre la vida a partir de la obra. Y si no, ahí está el caso Shakespeare. Esto me parece una promiscuidad crítica intolerable. Quisiera dar un par de ejemplos del por qué la biografía no solo no ayuda, sino impide el esclarecimiento de la obra y nos deja en la superficialidad del chismorreo. Primer ejemplo, la versión de que era Marcel Proust mismo quien escupía sobre el retrato de sus padres con sus amantes. Los testimonios, o mejor dicho, el testimonio de Maurice Sachs y sus irradiaciones hacia Gide es sumamente inconfiable. Especialmente Maurice Sachs, conocido plagiario y estafador, quien difundió la versión de que Proust obligaba a sus prostitutos a escupir sobre las fotografías de todos sus amigos aristócratas y sobre el de su madre. Otro infundio del mismo personaje era que si Proust no alcanzaba el orgasmo con estas profanaciones, mandaba traer unas ratas enjauladas para que se entremataran o para que él mismo les sacara los ojos y así poder llegar al orgasmo. Celeste, su fiel sirviente, desmintió todos estos infundios de manera práctica, más que la confiabilidad es lo pragmático. La debilidad extrema de Proust jamás le hubiera permitido andar cargando con cajas de fotografías
al burdel que regenteaba Lecuisat. Todos estos infundios surgen de hecho de la ficción, no de la vida. Es Mademoiselle Vinteuil y su amiga quienes escupen sobre el retrato del padre, mientras que las ratas figuran en una pesadilla del narrador. Aquí lo que preocupa es que el material de la ficción se utilice para explicar la vida y el material de la vida para explicar la obra. Personalmente no tolero, insisto, esta promiscuidad que no solo no ahonda en la significación de la obra, sino que se queda en la superficie banal del chismorreo, el rumor y la maledicencia. El segundo ejemplo tiene que ver con las estancias en el sanatorio, que en francés se dice maison de santé, una casa de salud. Magnífico eufemismo para una institución psiquiátrica. Bueno, eso es lo que es un sanatorio. Tras la muerte de la madre en 1905, muerte insoportable para Proust, Proust, con muchísimas dudas y vacilaciones, se recluye en el sanatorio del doctor Solier entre diciembre de 1905 y enero de 1906, de hecho, menos de 2 meses. Saltan a la vista, cuando uno va de visita a la biografía, algunos datos curiosos. Marcel Proust se recluye en una de estas eufemísticas casas de salud una sola vez, mientras que el narrador, en el tiempo recobrado, se recluye por lo menos durante 2 veces y durante años. Durante la frustrante estancia de Marcel Proust, no del narrador, de Marcel Proust, del autor, en el sanatorio del doctor Paul Solier, el escritor enfermo rompe todas las reglas de la reclusión curativa, escribiendo cartas, recibiendo amigos, firmando documentos, etcétera. Pues en fin, todo se convierte en una cura que describiríamos como mundana. En el tiempo recobrado, en cambio, es estancia vivida y de la que el narrador se niega a hablar, se multiplica y se transforma. Son por lo menos 2. Además, estos encierros se trasladan en la ficción a los tiempos de la guerra, 1914 y 1916. Esas estancias constituyen perturbadores huecos de silencio en los que se asoma la mueca de la nada. Y constituyen 2 grandes elipsis narrativas, lagunas de olvido y silencio, de las que nada sabemos, pero que lo dislocan todo. ¿Qué podría añadir la información biográfica a este perturbador panorama? Nada. El chismorreo de la vida solo estorbaría a la elaboración estética profunda, desdibujaría el diseño de esta exploración, de la exploración, de hecho, de la guerra refractada en la sociedad de su tiempo. Miremos el diseño. Podríamos decir que el tiempo recobrado, aunque esta vez no tiene capítulos, está dividido en 3 partes. La primera es el regreso a Combray, específicamente la estancia en Tansonville con Gilbert. La segunda parte es la guerra, el centro mismo de la colcha parchada. Y la tercera, la matiné en casa de la princesa de Guermantes. Vayamos a la primera parte, que sería Combray II, y que hace díptico con el primer volumen. Combray II narra una visita a Gilbert de Saint-Loup en Tansonville, donde el narrador resignifica toda su infancia. Combray I y Combray II constituyen uno de los dípticos que preparan arquitectónicamente
para esta catedral de palabras que es En busca del tiempo perdido. El primer pilar, Combré 1, al principio de la obra, los paseos son de día. Es como lo planteé yo, una infancia de poética contemplación. Ahora estamos en el segundo pilar, Combré 2, al final de todo, en la vejez. El segundo Combré es una inversión simétrica que nos propone una rectificación, una resignificación, pero también una enorme decepción. No, el camino de Swann y el camino de Guermantes no son opuestos, como siempre pensó. Gilbert le da una lección de geografía al narrador y le muestra cómo se puede llegar a Guermantes desde Méséglise y viceversa. Además, Marcel reflexiona sobre la dimensión simbólica de este matrimonio. Gilbert comenzó siendo Swann y acabó siendo Guermantes. Esclarecedora unificación geográfica de los caminos. Por el camino de Swann se llega a Guermantes. Por otra parte, en este segundo Combré, en el que tiempo ha pasado y cuánto tiempo. Los paseos son de noche, no de día. Una noche además que es del alma, porque en esta visita Marcel se desencanta totalmente de la literatura cuando lee en el diario de los hermanos Goncourt una entrada en donde describen con toda puntualidad una cena en el salón de Madame de Verdurán. Se trata de una larguísima meditación sobre la literatura que, propuesta así como mero ejercicio de copia de la realidad, abre simplemente una vía hacia el sinsentido, no solo de la literatura, sino de la vida misma. Lo que es interesante en esta supuesta entrada en el diario de los Goncourt es que no hay tal, no existe. Es un maravilloso pastiche de Proust. Él consideraba el pastiche como crítica literaria en acción. Y eso es lo que es esta cena, doblemente inventada en casa de Madame Verdurán. Doblemente inventada porque el Salón Verdurán es una ficción de Proust. Y luego es otra ficción, supuestamente, de los hermanos Goncourt, pero en realidad un pastiche que inventa Proust. Madame Verdurán al cuadrado, pues. Allá en Combré 1, en el cenit de la esperanza, la contemplación de los campanarios de Martainville lo habían llevado al éxtasis y al atisbo de la vocación que culminó en un acto de escritura. Aquí, en el segundo Combré, tantos años después, en la vejez, la lectura del diario de los Goncourt lo lleva al nadir de la desesperanza. Si este registro puntual de los objetos, de la realidad, con un barniz estético es la literatura, entonces para el narrador ya no hay esperanza, porque es un camino que no le interesa recorrer. Ni ese, ni el de la literatura realista que pretende ser un fiel reflejo de la realidad y no es otra cosa que el inventario banal de los objetos que pueblan el mundo de lo real. Vayamos ahora a la segunda parte, que es la guerra. En el nadir de la desesperanza, el narrador entra y sale de los sanatorios y así pasan los años. Sus breves regresos a París, a un París devastado por la guerra y que sin embargo mantiene el semblante de una nueva mundanidad, es un relato no solo severamente crítico de esta sociedad, sino fragmentado. Un texto destejido, deshilachado, como si la guerra lo hubiera estallado.
estrellado en esquirlas y fragmentos sin sentido. Comienza con un episodio en el que vemos a Charlus en franca decadencia. Nunca hubo tiempo para ver con cuidado su estrepitosa caída social en el Salón Verdurán. Y pues bueno, a lo largo de este curso siempre dije, ya habrá tiempo para abordar tal o cual episodio, tal o cual personaje. Ahora el lamento será la constante. Ya no hubo tiempo. Tiempo. Pero quizá les ofrezca, aunque sea un atisbo, a lo que fue esa caída social de Charlus. Como en la tragedia, la caída se da por hubris, por la soberbia del héroe. Charlus creyó que al formar parte de los fieles de Madame Verdurán podía apropiarse de su salón. Organizó una velada musical para dar a conocer a su amado, el violinista Morel, a un público más sofisticado, a los aristócratas de su familia y de sus amigos. Extraña situación esta, ¿eh? Que un aburrido, un odioso ennuyeux, ¿verdad? El barón de Charlus pertenezca a los fieles del templo Verdurán. Bueno, sucede que al paso del tiempo, Madame Verdurán ha visto cómo se reduce en su horizonte social el número de los aburridos, conforme empiezan a llegar a su salón los aristócratas. Por eso le hace tanta ilusión la velada musical que está organizando Charlus, a la que vendrán la crema innata de la aristocracia francesa y de la europea, pues la Verdurán espera con ansias la llegada de la reina de Nápoles, prima de Charlus. Y bueno, la velada es todo un éxito para Charlus, porque en su infinita soberbia no se le ocurre presentarle sus invitados a Madame Verdurán. Todos la desprecian y la ningunean, lo cual desde luego enfurece a la patrona. Solamente la reina de Nápoles, por su innata cortesía, se digna hablar con ella. La Verdurán, feliz, hasta cree que la reina vino por ella. Al final de la fiesta, cuando ya todos se han ido y solo quedan los antiguos fieles, la furia de la diosa del wagnerianismo y de la migraña es apoteósica, tan grande como su venganza. Ahora Morel en contra de Charlus de manera vergonzosa, al grado de que Morel ahí mismo se deslinda violentamente de Charlus. La ruptura es total y a gritos le dice al varón que no quiere volver a verlo en su vida. Charlus, claro, no lo esperaba y queda devastado, mientras la Verdurán y los fieles se burlan de él y lo ridiculizan. En tanto, la reina de Nápoles regresa por un abanico olvidado y es testigo de todo el escarnio al que es sometido Charlus. Con gran dignidad rescata a su primo y lo saca de esa casa sin querer conocer a Morel. Ese era el objeto de la velada, ser presentado a la reina de Nápoles. Sin dirigirle la palabra a Madame Verdurán, con quien había estado hablando largamente durante la velada. Ahora ni siquiera se digna verla. Morel, al ver de lejos los preparativos de la presentación, se acercó. La reina ofreció su brazo a Monsieur de Charlus. También con él estaba enfadada, pero solo porque no hacía frente con más energía a los villanos que lo habían insultado. Estaba roja de vergüenza por él, de que los Verdurán osaran tratarlo así. La simpatía que con tanta sencillez les había demostrado unas horas antes
y la insolente altivez con que ahora se ría ante ellos, nacían del mismo punto de su corazón. La reina era una mujer muy buena, pero la bondad la concebía sobre todo en forma de una lealtad inquebrantable a las personas que quería, a los suyos, a todos los príncipes de su familia, entre los cuales figuraba Monsieur de Charlus. Parece que no está usted bien, querido primo, dijo la reina a Monsieur de Charlus. Apóyese en mi brazo. Tenga la seguridad de que lo sostendrá siempre. Es bastante firme para eso. Ya sabe que en otro tiempo, en Gaeta, este brazo tuvo a raya a la plebe. Sabrá servirle a usted de fortaleza. Y así, llevando del brazo al varón y sin dejar que le presentaran a Morel, salió la gloriosa hermana de la emperatriz Isabel. Ese es un episodio verdaderamente espectacular y marcado por la teatralidad. Sin embargo, el rescate de Charlus es temporal, ya nada impide su decadencia. Ya lo vimos durante la guerra, en un burdel de hombres, siendo flagelado. Luego, en abierta caída libre, lo vemos ahora como un depredador sexual, cazando en la oscuridad de los refugios antiaéreos subterráneos. Una última instantánea de él, muchos años después, a las puertas de la princesa de Guermantes y a las de la muerte, ya un poco senil, con una cabellera totalmente blanca, el narrador hace un paralelismo entre Charlus y el rey Lear, un paralelismo que activa aquella significación trágica que lo ha marcado desde el principio. Recordemos que entonces el narrador lo caracterizó a partir de la mirada como un individuo peligroso y trágico. Es este avatar trágico lo último que vemos de Charlus. Aunque perdido el resplandor de sus ojos, la imagen de un Charlus trágico permanece en nuestra memoria lectora debido a las descripciones del narrador que lo ponen en esa órbita, rescatándolo así de la total degradación. Volvamos ahora la mirada hacia Saint-Loup, el gran amigo del narrador, pero también el gran señor que desdeña su alcurnia y prefiere el arte, la literatura, en fin, la dimensión artística e intelectual de la vida, de hecho, como todos los Guermantes. No obstante, su cuerpo, sus movimientos y su cortesía revelan al gran señor que dice no querer ser bello, esbelto, ágil y veloz. Lo hemos visto en un restaurante de Doncier, saltando con gran agilidad por sobre las mesas para llevarle al amigo un abrigo que lo proteja de las corrientes heladas. Rubio y esbelto, ágil, refinado y elegante como el gran señor que es, Robert de Saint-Loup-en-Bray es uno de los personajes más polifacéticos y contradictorios de este universo ficcional. Lo vimos ahora casado con Gilbert, no por amor, sino por su enorme fortuna, dándole celos a Rachel, a quien ya solo utiliza como una pantalla para ocultar su pasión por los hombres. Porque al final Robert de Saint-Loup se enamora perdidamente de Morel. Pues sí, qué remedio. No nos queda más que decir que se lo bajó al tío, pues sí. Y bueno, sufre de celos porque Morel lo engaña tanto con hombres como con mujeres. Y la pobre de Gilbert, tan celosa de Rachel, que constantemente se viste como ella
para ver si Robert la quiere un poquito. Pobre ilusa. Sin imaginar que ya a estas alturas ese amor por Rachel forma parte de su pasado. Es más ya una leyenda y una pantalla. Durante la guerra, y para nuestra sorpresa, vemos a Robert, furtivo, ágil y veloz como siempre, saliendo del burdel de hombres que regentea Jupián. Ahí olvidó su condecoración militar, ¿eh? Aunque de todos modos acaba teniendo un papel heroico en la guerra. Su extraordinario valor y entrega lo llevan a dar la vida para salvar a sus hombres en alguna de las insensatas batallas de esta guerra. La guerra. La lente se enfoca ahora en ese tiempo trastocado que fue la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como era conocida entonces. Hemos venido insistiendo en que en Proust la relación entre el universo ficcional y la historia nunca es directa. No hay un intento por representar los eventos históricos como una realidad ya hecha y valorada. La historia solo se presupone como un subtexto al que el texto confronta con sus propios procesos evaluativos. Lo vimos ya con el caso Dreyfus. Ahora bien, esos procesos con frecuencia aparecen como formas de representación oblicuas e intersubjetivas de la realidad histórica. Representaciones ideológicamente orientadas, puesto que tienen como objeto una apropiación de esa realidad. Así, el mundo narrado por la poética antirrealista que Proust sustenta se constituye en un medio no transparente que refracta más que reflejar y fragmenta la realidad histórica. De este modo, la Primera Guerra Mundial, como en su momento el caso Dreyfus, entra en el universo de ficción refractada en la conciencia individual y colectiva que recibe, interpreta y juzga los eventos ocurridos. En esta segunda parte del tiempo recobrado, Proust nos da esa visión refractada y fragmentada de la guerra a partir de dos hitos temporales, 1914 muy brevemente y 1916. Es esto excepcional porque Proust marca la temporalidad con la precisión de las fechas, cosa que nunca hace en el resto de esta obra monumental. Para marcar a sí mismo las grandes elipsis de su ausencia. Nos presenta una situación narrativa en la que ostensiblemente se marca un distanciamiento entre el narrador y la realidad que él observa. Marcel, quien por años ha estado enfermo y confinado en un sanatorio, regresa a París en 1916 para encontrarse con una sociedad inmersa no en la guerra, sino en el mero chismorreo de la guerra. La posición del narrador queda propuesta entonces como la de un receptor testigo y no la de un actor involucrado en la acción bélico-social. Su no involucramiento es doble, aunque proceda de la misma causa. Por su enfermedad no ha participado en el campo de batalla, pero tampoco en el simulacro de la guerra que el discurso social ha construido en París. Las consecuencias de esta doble ausencia son interesantes. Ausente del campo de batalla, Marcel, narrador, distorsionará al idealizarla la experiencia del soldado, encarnada en Saint-Lô cuando está en París de permiso. Y aunque ahora actúa como testigo, al haber estado ausente tanto tiempo
del otro campo de batalla, es decir, del campo discursivo en París, su acción reflectora y reflexiva constituirá una denuncia de este simulacro social de la guerra. En tanto que receptor testigo del discurso del otro, el narrador se constituye a sí mismo como un reflector que va yuxtaponiendo opiniones, juicios, citas, hasta construir un gran mosaico que dibuja el clima ideológico de la época. 1916. Es el año de las batallas de Verdún y de la Somme. Sin embargo, apenas si hay alguna referencia indirecta a estos hechos. No se les reconstruye narrativa ni argumentativamente. Estos cruciales eventos quedan implicados solo en el efecto que tienen en la conciencia de los individuos, de la sociedad urbana, que no está directamente involucrada. La sola ausencia de estos nombres es un yo acuso a la inconsciencia de esta sociedad. 1916 queda violentado en su significación, separado de la experiencia personal, al refractarse en la conciencia social que reconstruye los hechos a imagen y semejanza de su visión de mundo, es decir, de su banalidad. En efecto, la guerra como realidad histórica y su interpretación como realidad social recompone las piezas del caleidoscopio social representado por este universo ficcional. En el entramado complejo de relaciones de poder social y político, Madame Verdurán y Madame Bontemps quedan situadas en una posición privilegiada. Sus salones se convierten en los centros de información autorizada a los que acuden tropel toda la alta aristocracia francesa que antes las había desdeñado. Sí, 1916. Es el año de la batalla de Verdún y de la Somme. 250,000 muertos para ganar 4 kilómetros en la región de Champagne. Mas en París, la aristocracia y la gran burguesía siguen recibiendo en sus salones. Cambian los temas, no las formas vacías. Las épocas, los acontecimientos se sustituyen dentro de este vacío de significación y aún de conciencia. Durante la guerra, los discursos y obras con temas bélicos tocan las trompetas de la propaganda nacional y del odio exacerbado por todo lo alemán. Y hago una cita. Académicos y periodistas hacen reportajes en estilo heroico deportivo sobre las hazañas militares, las virtudes de corregimientos, la actitud corneliana de las madres francesas. Y mientras los escritores comprometidos como Maurice Barrès glosan banalidades en torno al sacrificio que demanda la patria. Y dice Barrès, es nuestra juventud, como era conveniente, la que ha prodigado victoriosamente el flujo de nuestra sangre, esa que es tuya y mía. Enclavado en el centro de un distanciamiento social y espiritual, la mirada del narrador pone al descubierto la discrepancia entre valoración y experiencia vivida. La denuncia se articula desde un punto ideológico literalmente excéntrico a la ideología dominante. El concepto proustiano del hábito como factor de ocultamiento de la realidad y de resistencia al cambio, el hábito corrosivo que quita a las cosas que hemos visto varias veces la raíz de impresión profunda y de pensamiento que les da su sentido real.
A pesar de las declaraciones en contra, las palabras de esta sociedad parisina poco difieren de lo que hubieran sido antes de la guerra, como si a pesar de ella, la gente siguiera siendo como era. El tono de las conversaciones era el mismo, solo cambiaba el tema, y no mucho. Toda la actividad social está corroída por el hábito, aunque la sociedad está cegada por la ilusión de un cambio que hasta el momento está solo en su imaginación, porque el Salón Verdurán continúa operando, aunque ahora lo hace con un prestigio que nunca antes tuvo y en la ostentación de una nueva localidad y mucho más lujosa. Un templo renovado, podríamos decir. En París, la caridad asume la nueva forma mundana de tés en torno a una mesa de bridge. Y si el Museo del Louvre, como todos los demás museos, ha sido cerrado porque las exposiciones de arte son incompatibles con la guerra, los desfiles de moda, en cambio, proliferan. Una moda, claro está, muy a tono con la guerra. Una moda muy guerra, pues. La sociedad construye así un discurso social que simula una participación. Por vía analógica o metonímica, la sociedad se apropia de la guerra para justificar sus actividades más vacías. La sociedad parisina, desde la alta aristocracia hasta la servidumbre, está inmersa en el instante. Ya antes Proust ha caracterizado a la duquesa de Guermantes como la reina del instante, pues es incapaz de concebir al otro más allá del punto temporal en que entra en contacto con él. Madame Verdurán también ha sido caracterizada como la gran sacerdotisa de las artes de la nada, y es ahí donde ambas mujeres se identifican a pesar de las artificiales diferencias sociales que por tanto tiempo las han separado. Barreras que la sociedad había propuesto como infranqueables. Y es que, en tanto que inmersas en la actividad mundana, ambas representan una forma de vida aislada en el tiempo y por tanto desprovista de significación, evolucionando en ese vacío que es la vida de sociedad. Es el aislamiento temporal lo que propicia que las gentes sean distraídas y olvidadizas. Mientras tanto, se prolongaba la guerra indefinidamente y los que habían anunciado de buena fuente desde hacía ya unos años que habían comenzado las negociaciones de paz, especificando las cláusulas del tratado, no se tomaban el trabajo de disculparse por sus falsas noticias, las habían olvidado y estaban dispuestos a propagar sinceramente otras que olvidarían con la misma rapidez. En el universo axiológico de En busca del tiempo perdido, vivir el instante está valorado negativamente, porque el presente no tiene sentido si corta sus raíces del pasado. Incapaces de incorporar el pasado por la memoria, imposibilitados, por lo tanto, a proyectarse significativamente hacia el futuro, los seres que viven solo en el presente, sacerdotisas de la nada, oficiando para los reyes del instante, viven una vida separada de sí mismos, una vida sin sentido. Para Proust, la dimensión temporal es la que le da sentido y consistencia a la vida. Y con esto
Paso a la tercera parte del tiempo recobrado, que es la matiné en casa de la princesa de Guermantes. Llegamos así al gran finale, a la tercera y última parte del tiempo recobrado, donde entran en concierto, como en un gran final sinfónico, muchos de los grandes temas que Proust ha desarrollado a lo largo de toda la obra, pero esta vez en clave filosófica. La dimensión de este último libro, perdón, la dimensión filosófica de este último libro es notable. Sí, Marcel Proust es un verdadero filósofo, como también es un psicólogo y un sociólogo perspicaz, amén de ser un crítico literario y de arte extraordinario. No obstante, su discurso filosófico no es sistemático. La filosofía de Proust no hace sistema, es en cambio lo que yo he pensado y he llamado como filosofía narrativamente encarnada, es decir, filosofía encarnada en el tiempo. Esto vale tanto para los sucesos como para los personajes. Por dar un par de ejemplos de personajes que son verdadera filosofía encarnada, podríamos evocar a Legrandin y a Bloch como dos dimensiones del esnovismo. Desafortunadamente, ya nunca hubo tiempo de analizar los resortes psicológicos y morales que hacen accionar a estos personajes y su evolución en el tiempo, pero en su caracterización, Proust, como Montaigne, escribe memorables ensayos filosóficos, psicológicos y morales, no solamente sobre esta pasión humana, el esnovismo, sino sobre muchas otras, los celos, el valor del sufrimiento, la amistad, la hipocresía, etcétera, etcétera. De hecho, todo en busca del tiempo perdido es un tesoro de ensayos filosóficos sobre la vida y la muerte, sobre los estragos del tiempo y la vejez, sobre el arte y la literatura y la música, sobre el hábito, la memoria y el olvido, sobre tantos otros temas, pero todos encarnados en la conducta humana, en los personajes que Proust ha creado y radiografiado en sus constantes meditaciones filosóficas en torno a los acontecimientos de su mundo que refractan los de la realidad. Pero a diferencia de Montaigne, los ensayos filosóficos de Proust no se dan en el espacio definido por el tema a desarrollar en un solo capítulo, sino que evolucionan junto con los personajes y los acontecimientos que vuelven para ser resignificados, para ser repensados. Por eso es filosofía en el tiempo. Esta dimensión filosófica se intensifica en el tiempo recobrado, sobre todo en la tercera parte, cuando nos lleva finalmente a la revelación del sentido de la vida, al descubrimiento de una vocación, el arte, como única vía de fijar las experiencias de éxtasis que lo han puesto tantas veces en contacto con la inmortalidad. Vayamos entonces a ese momento de revelación. De camino a la matiné en casa de la princesa de Guermantes, el narrador baja del coche en los Campos Elíseos para hacer el resto del trayecto a pie, sin importarle que seguramente llegará tarde al concierto en casa de la princesa. Al llegar, ensimismado en el nadir de sus esperanzas, de pronto, y ya dentro del patio del palacio, está a punto de ser arrollado por un coche.
La hora de la muerte parece haber llegado. Bruscamente da un paso atrás y al hacerlo tropieza con unas baldosas desiguales en el patio. De manera súbita, impensada, inesperada, vuelve a sentir el mismo éxtasis que repetidamente, aunque cada vez con menos frecuencia, ha experimentado a lo largo de su vida. El milagroso paso en falso le provoca una sensación idéntica a la que sintió alguna vez al pisar las baldosas desiguales de San Marcos, en Venecia. Un tropiezo que le devuelve la realidad de la vida al ponerlo en comunicación íntima y total con un fragmento de tiempo en estado puro. En la experiencia de las baldosas del Palacio del Príncipe de Germán, todas las condiciones que la preceden repiten punto por punto aquellas en torno a la experiencia de la Magdalena, experiencia fundadora de todo el relato, como lo hemos visto. Se repiten así todas las etapas, la felicidad inexplicable, el intento de repetir la sensación volviendo sobre sus pasos, el facsímile espiritual, solo que ahora esas primeras etapas se abrevian con una peculiar urgencia. Un poco más tarde, ya en la biblioteca del Príncipe de Germán, vuelve a ser visitado por la gracia de la sensación milagrosa que lo conecta con el pasado. La impresión en los labios de la servilleta almidonada le trae todo Balbec. El ruido de la cuchara contra el plato lo regresa al momento en el tren hace apenas unas horas, cuando constataba con tristeza que había perdido toda capacidad de sentir, conectarse espiritualmente con las formas del mundo. En aquel momento, de manera simultánea y sin que la percepción estuviera en el centro de su atención, sus oídos percibieron el ruido de un martillo contra la rueda del tren. Ahora una impresión auditiva idéntica, el ruido de una cuchara que pega contra el plato, lo regresa de lleno a ese momento. Todas estas vertiginosas repeticiones de la memoria involuntaria lo llevan a un éxtasis centuplicado y a la necesidad urgente de un esclarecimiento final. Y es que el paso en falso atrae como un imán todas las experiencias idénticas que se han repetido a lo largo de su vida. Es justamente el reconocimiento de la repetición lo que lo lleva al descubrimiento de la esencia del sentido de su vida. Es una hermosa escena que reúne, diríamos, en concierto, una multiplicidad de experiencias semejantes entre sí que lo regresan a momentos del pasado. Pero en el momento en que, rehaciéndome, puse el pie sobre una losa un poco menos alta que la anterior, todo mi desaliento se esfumó ante la misma felicidad que en diversas épocas de mi vida me dio la vista de los árboles que creí reconocer en un paseo en coche alrededor de Balbec, la vista de los campanarios de Martainville, el sabor de la magdalena mojada en una infusión, tantas otras sensaciones de las que he hablado y que las últimas obras de Vinteuil parecieron sintetizar. Igual que en el momento en que saboreaba la magdalena, desaparecieron toda inquietud sobre el porvenir, toda duda intelectual. Las que me asaltaran un momento antes sobre la realidad de mis dotes literarias y hasta sobre la realidad de la literatura, se disiparon como por encanto, sin haber hecho ningún razonamiento nuevo, sin haber encontrado ningún argumento decisivo,
Las dificultades insolubles un momento antes perdieron toda importancia. Pero esta vez estaba completamente decidido a no resignarme a ignorar por qué, como lo hice el día en que saboreé una magdalena mojada en una infusión. La felicidad que acababa de sentir era en efecto la misma que la que sintiera comiendo una magdalena y cuyas causas profundas dejé de buscar entonces. La diferencia puramente material radicaba en las imágenes evocadas. Mas, ¿por qué en uno y otro momento las imágenes de Combray y de Venecia me dieron un goce parecido a una certidumbre y era suficiente, sin más pruebas, para que la muerte no me importara? Como podrá observarse, la experiencia de las baldosas funge como una suerte de relevo de la experiencia de la Magdalena. Las primeras 3 etapas se abrevian con urgencia, una urgencia que no solo está motivada socialmente por el rol de invitado que deberá cumplir el narrador en unos momentos más al entrar al salón, sino existencialmente por la inminencia de la muerte que se irá haciendo cada vez más patente conforme el relato avance hacia el final de la obra y de la vida. Así, esta última serie de resurrecciones del tiempo corre veloz por las primeras 3 etapas para detenerse ansiosamente en las últimas 2. En un primer momento, el análisis comparativo centrado solamente en los 2 polos del arco hermenéutico, Magdalena y baldosas desiguales, lo lleva por los caminos de la memoria involuntaria. En este primer proceso analógico, extrae aquello que le es común a todas esas experiencias de resurrección temporal. Aquello que siendo semejante es a un tiempo diferente de todas las demás experiencias de su vida. El esfuerzo hermenéutico por esclarecer la experiencia lo lleva a completar el arco gigantesco abierto desde la experiencia de la Magdalena y que quedó encerrado en un portentoso paréntesis. Allá, cuando surge el recuerdo material de Combray, con todo aquello que fue entonces, ese recuerdo venido de la memoria involuntaria se afirma como incompleto, porque es solamente la dimensión sensible del significado. El significado profundo de la experiencia, eso es lo que le es dado vivir entonces, la dimensión sensible, pero no su causa, la esencia de su significación. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de la Magdalena mojado en té de tila que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha. Aquel paréntesis dejado en suspenso desde el primer libro finalmente se abre hacia el sentido final. Es hora de esclarecer entonces lo que quedó encerrado en aquel paréntesis enigmático. Al abrirlo, se afinca el otro punto del gigantesco arco hermenéutico mantenido en suspenso durante tantos años para contemplar el díptico de la significación de estas experiencias de éxtasis. Porque una es la significación sensible y otra la significación inteligible al alma, su significación profunda, su esencia. Y esa
se cumple por vía del pensamiento analógico, desde la meditación a la que esta experiencia de memoria involuntaria lleva al narrador. Y dice, nada más un momento del pasado, acaso mucho más, algo que común a la vez al pasado y al presente es mucho más esencial que los dos. En el transcurso de mi vida, la realidad me decepcionó muchas veces porque en el momento de percibirla, mi imaginación, que era mi único órgano para gozar la belleza, no podía aplicarse a ella, en virtud de la ley inevitable que dispone que solo se puede imaginar lo que está ausente. Y he aquí que de pronto el efecto de esta dura ley quedaba neutralizado, suspendido por un expediente maravilloso de la naturaleza que hizo espejear una sensación a la vez en el pasado, lo que permitía a mi imaginación saborearla, y en el presente, en donde la sacudida efectiva de mis sentidos por el ruido, contacto de la servilleta, etcétera, añadió a los sueños de la imaginación aquello de lo que habitualmente carece, la idea de existencia. Y en virtud de este subterfugio, permitió a mi ser lograr aislar, inmovilizar lo que dura un relámpago, lo que no se apresa jamás, un poco de tiempo en estado puro. Pero si un ruido, un olor ya oído o respirado antes, se oye o se respira de nuevo, a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, enseguida se encuentra liberada la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas, y nuestro verdadero yo se despierta, se anima al recibir el celestial alimento que le aporta. Un minuto liberado del orden del tiempo ha recreado en nosotros, para sentirlo, al hombre liberado del orden del tiempo. Y se comprende que este hombre sea confiado en su alegría, aunque el simple sabor de una magdalena no parezca contener lógicamente las razones de esa alegría. Se comprende que la palabra muerte no tenga sentido para él, situado fuera del tiempo, que podría temer al futuro. Así pues, las repetidas revelaciones venidas de la memoria involuntaria le permiten extraer la esencia de la realidad vivida. Al empalmar dos tiempos simultánea y contradictoriamente actuales, el intervalo entre el pasado y el presente queda abolido. Al abolir el intervalo, es decir, la sucesión, el contemplador se libera del tiempo al conectar dos momentos diferentes por medio de una sensación idéntica. Aquello que es común es extraído analógicamente. Esa idealidad es la esencia, idéntica a sí misma y radicalmente diferente de todo lo demás y por ende fuera del tiempo. La esencia de las cosas está en su repetición y en su reconocimiento. Los objetos en sí no son los mismos, pero sí lo es la sensación que provoca. La identidad de la sensación lleva al reconocimiento no solo de dos tiempos, sino de la esencia de las cosas. Porque, como él dice, y lo cito, si un ruido, un olor ya oído o respirado antes se oye o se respira de nuevo,
a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, enseguida se encuentra liberada la esencia permanente y habitualmente oculta de las cosas. Hasta ahí la cita. Pero el narrador presiente que hay algo más que la memoria involuntaria en esas experiencias. Hemos advertido a lo largo de la obra cómo a lo largo de la obra se multiplican esas experiencias, aunque a intervalos desiguales. Los espinos blancos, los campanarios de Martinville, los árboles de Woody Mesnil, la música de Vinteuil, una nube, un rayo de sol sobre una teja reflejada en el agua. Cada una de estas experiencias pasa por las mismas etapas, algunas abreviadas en la descripción, otras implicadas, pero la secuencia es siempre la misma, como en una especie de algoritmo. En el algoritmo del éxtasis y la revelación, todas las etapas se repiten, con una excepción enormemente significativa. En la última etapa, la de la revelación, se abre un abanico de posibilidades diferentes. Muchas, aunque no todas, desembocan en un recuerdo, como hemos visto. Otras, como los campanarios de Martinville, sugieren un pensamiento y culminan en la escritura. La de los árboles de Woody Mesnil en un fracaso rotundo. La música de Vinteuil en la generación de nuevas ideas. Pero a diferencia de los algoritmos matemáticos que implican una misma secuencia de operaciones para llegar a una misma respuesta, en este algoritmo del éxtasis y la revelación, todas las etapas se cumplen idénticas, punto por punto, excepto la última, la de la revelación. De hecho, no son solo los campanarios de Martinville, sino aún la experiencia fallida de los árboles de Woody Mesnil, donde ya se adivinan estas posibilidades alternativas en las preguntas ansiosas que se hace el narrador. Entre tanto, el coche andaba y yo los veía acercarse. ¿En dónde los había visto ya? Era una imagen recién desprendida de un sueño de la noche anterior, pero tan borrosa que me parecía venir de mucho más lejos. O sería quizá que no los había visto nunca y que ocultaban tras su realidad una significación oscura, tan difícil de descubrir como un remoto pasado, y por ello al solicitarme para que profundizara en un pensamiento, se me figuraba que reconocía un recuerdo. ¿O acaso no encerraban un pensamiento alguno y el cansancio de mi vista era la causa de que se me representaran dobles en el tiempo, como a veces ve uno doble en el espacio? No lo sabía. La experiencia de los árboles de Udimesnil desdibuja la relación que creíamos nítidamente solidaria entre impresión y memoria involuntaria, abriendo las posibilidades a una nueva imagen, a una idea, o nada, un simple cansancio visual, una forma de estrabismo en el tiempo. De este modo se proyecta un proceso semejante al funcionamiento semántico de la metáfora. Es por ello que ahora en el palacio del príncipe Guermantes toda su labor de desciframiento procede en modo metafórico y la serie elegida es obsesivamente la misma: Magdalena, campanarios de Martinville, árboles de Woody Mesnil y música de Vinteuil. Estas cuatro en la serie es obsesivamente la misma a la que se refiere todo el tiempo.
La interacción metafórica de esta última etapa hermenéutica pone las bases sobre las cuales la reflexión filosófica abordará esta reunión de las experiencias para descubrir la esencia de las cosas, la esencia que surge de la interacción de todas estas experiencias, aquello que les es común y que en la analogía descubre al mismo tiempo la absoluta e irreductible diferencia, la individualidad de este modo de acceder al ser. Sin embargo, al cabo de un momento, después de pensar en esas resurrecciones de la memoria, me di cuenta de que, de una u otra manera, y ya encombré en el camino de Guermantes, ciertas impresiones oscuras solicitaron a veces mi pensamiento a la manera de esas reminiscencias, pero que ocultaban no una sensación de otro tiempo, sino una verdad nueva, una imagen preciosa que yo intentaba descubrir con esfuerzos de la misma índole que los que se hacen para recordar algo, como si nuestras más bellas ideas fueran melodías que volvieran a nosotros sin haberlas oído nunca y nos esforzáramos por escucharlas, por transcribirlas. En esta evolución hermenéutica, Proust ha pasado de la meditación sobre el tiempo recobrado a tomar al propio tiempo y al trabajo de la memoria involuntaria como metáforas, no solo del proceso cognitivo del descubrimiento de ideas, sino del proceso creativo mismo. Se accede a ese proceso de creación, a una verdad nueva, o se esclarece un significado oscuro con los mismos esfuerzos que hace la memoria por recordar algo. El conocimiento propuesto así como reconocimiento. Y sorprendentemente, este intrincado complejo de ideas nos lleva a Platón por un camino inesperado. Conocimiento como reconocimiento. De este modo, Proust representa metafóricamente la generación de nuevas ideas de conocimiento en términos de la memoria. La creación, asimismo, surge de la metáfora conjunta de la metáfora, de la memoria y de la música como sus modos de acceso, como si nuestras más hermosas ideas fueran música nunca oída que hay que transcribir. Porque en este proceso de desciframiento, la etapa final de estas experiencias de éxtasis es la fijación y la comunicación de esa experiencia. Había que procurar interpretar las sensaciones como signos de tantas leyes y de tantas ideas, intentar pensar, es decir, hacer salir de la penumbra lo que había sentido, convertirlo en un equivalente espiritual. Ahora bien, este medio que me parecía el único, ¿qué otra cosa es que hacer una obra de arte? Ahora bien, ciertas reflexiones de Gadamer, muy afines a las ideas aquí expuestas por Proust, nos permiten ceñir de manera más apretada este complejo proceso de la aprehensión de la esencia en la repetición y la diferencia. Gadamer insiste en que el sentido cognitivo de la mimesis es el reconocimiento. Lo que realmente se experimenta en una obra de arte, aquello hacia lo que uno se polariza en ella, es más bien en qué medida es verdadera. Esto es, hasta qué punto uno conoce y reconoce en ella algo, y en este algo a sí mismo. Sin embargo,
Tampoco se comprende la esencia más profunda del reconocimiento si se atiende solo al hecho de que algo que ya se conocía es nuevamente reconocido. Por el contrario, la alegría del reconocimiento consiste precisamente en que se conoce algo más de lo ya conocido. En el reconocimiento emerge lo que ya conocíamos bajo una luz que lo extrae de todo azar y de todas las variaciones de las circunstancias que lo condicionan y que permite aprender su esencia. En esta alegría del reconocimiento de Gadamer, tan afín a aquello que Proust llama la alegría de lo real recobrado, no se trata de una mera repetición, ni del reconocimiento de lo mismo, sino un reconocimiento y algo más. Ese algo más es la esencia que se extrae de la repetición como diferencia. La misma y otra, como vuelven las cosas en la vida, a decir de Proust. El gozoso descubrimiento de la esencia es lo que subyace a las resurrecciones del pasado por medio de la memoria involuntaria. No se trata simplemente de una evocación del pasado, ni siquiera en sentido estricto de su resurrección, puesto que la experiencia pasada no tuvo esa clase de felicidad. En el tren, por ejemplo, el narrador constataba con tristeza su incapacidad de conectarse con el mundo. Pero cuando por el milagro de un ruido idéntico regresa a ese momento, el gozo inmenso procede no del recuerdo en sí, sino de la esencia liberada por el recuerdo, por la repetición. En el recuerdo involuntario de Balbec, gracias a la sensación idéntica de la servilleta, aquí y ahora, y de la toalla, entonces en el Gran Hotel, regresa no el Balbec vivido, porque como bien sabe el narrador, y lo cito, la belleza de Balbec no la había encontrado cuando estuve ahí. No el recuerdo, sino su esencia. Al recobrar Balbec, no solo regresa ese momento, sino la esencia derivada de la conjunción entre la impresión actual y el recuerdo. Y yo gozaba no solo de aquellos colores, sino de todo un instante de mi vida que los revelaba, que había sido sin duda aspiración hacia ellos, de los que algún sentimiento de fatiga o de tristeza me impidió gozar en Balbec y que ahora, libre de lo que hay de imperfecto en la percepción exterior, me llenaba de alegría pura e inmaterial. Es solamente la última etapa, aquella que puede conjugar la revelación sensible y la de la esencia de la realidad en la búsqueda de la palabra interior, de un equivalente espiritual que pueda comunicarla, fijarla. De este modo, en la representación, el dictum de Gadamer, el ser que puede ser comprendido es lenguaje. En Proust es doblemente lenguaje, porque la obra de arte encuentra en el lenguaje verbal su equivalente espiritual, su metáfora, aunque como lo hemos visto, el narrador ve en la música de Vinteuil ese otro lenguaje. Él ve ahí en la música ese equivalente, la síntesis de sus experiencias de éxtasis. No obstante, la búsqueda desemboca finalmente en la literatura, en la que encuentra el equivalente metafórico de la realidad en la búsqueda de la palabra interior.
de un equivalente espiritual que pueda comunicarla, fijarla. A la vez, la literatura para Proust es otra metáfora, una metáfora del arte como equivalente espiritual de las experiencias que le revelan el sentido de la vida. Y dice, la grandeza del arte verdadero estaba en volver a encontrar, en captar de nuevo, en hacernos conocer esa realidad lejos de la cual vivimos, de la que nos apartamos cada vez más a medida que va tomando más espesor y más impermeabilidad el conocimiento convencional con que sustituimos esa realidad que es muy posible que muramos sin haberla conocido y que es ni más ni menos que nuestra vida, la verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida, es la literatura. Esa vida que en cierto sentido habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista, pero no la ven porque no tratan de esclarecerla. Y por eso su pasado está lleno de innumerables clichés que permanecen inútiles porque la inteligencia no los ha revelado. Nuestra vida y también la vida de los demás. Pues para el escritor, el estilo es como el color para el pintor, una cuestión no de técnica, sino de visión. Es la revelación que sería imposible por medios directos y conscientes de la diferencia cualitativa que hay en la manera como se nos presenta el mundo. Diferencia que si no existiera el arte, sería el secreto eterno de cada uno. Solo mediante el arte podemos salir de nosotros mismos, saber lo que otro ve de ese universo que no es el mismo que el nuestro y cuyos paisajes no serían tan desconocidos como los que puede haber en la luna. Gracias al arte, en vez de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas originales hay. Unos mundos más diferentes unos de otros que los que giran en el infinito. Y muchos siglos después de haberse apagado la lumbre de la que procedían, llámese Rembrandt o Vermeer, nos envían aún su rayo especial. Quisiera yo terminar esta sesión volviendo a aquella frase bella y compleja que resume el pensamiento más profundo de Proust. Hay impresiones, dice, que no resultan de un recuerdo, sino que ocultan verdades nuevas, imágenes preciosas que el narrador trata de descubrir con esfuerzos de la misma índole que los que se hacen para recordar algo, como si nuestras más bellas ideas fueran melodías que volvieran a nosotros sin haberlas oído nunca y nos esforzáramos por escucharlas y transcribirlas, dice Proust. En este apretadísimo tejido de ideas y asociaciones sugerentes, vemos descubrir en inesperada equivalencia la música, la memoria y la creación, el origen profundo e ignorado de nuestra creatividad que se propone como una melodía nunca oída que es necesario transcribir. No como copia del mundo exterior, sino como la escucha profunda de la palabra interior. Parafraseando a T.S. Eliot, podríamos decir que en las profundidades del alma hay música, música que nunca hemos escuchado, pero que está ahí, y eso es lo que somos.
música inescuchada. Y cito a T.S. Eliot, música tan profundamente escuchada que no se escucha en absoluto, pero somos la música mientras dura la música. Hasta aquí T.S. Eliot. Sí, eso es lo que somos, la melodía que tenemos que escuchar y transcribir. Para ello tenemos que encontrar un equivalente espiritual. Somos la música mientras la música dure. Por eso la metáfora tiene en Proust un lugar privilegiado, pues a esa palabra interior, a esa melodía nunca escuchada, no se llega por métodos indirectos. Solo la indirección de la metáfora permite encontrar ese equivalente espiritual, pues en tanto que inefable, esa experiencia jamás podría transmitirse directamente. La experiencia es literalmente intransitiva. Y paso ahora a la danza macabra que nos espera después de la revelación. Y así, tras una larguísima meditación sobre la vida, la memoria, el arte y la creación, es hora de entrar nuevamente al mundo de los salones. El golpe es brutal, ¿eh? Las puertas del salón se abren a una danza macabra que nos habla del inexorable paso del tiempo, de la proximidad de la muerte. A los ojos del narrador, los invitados son y no son, pues parecen disfrazados, y no es en un primer momento que se da cuenta que el disfraz es el tiempo. De las lagunas de silencio, el narrador ha resurgido para encontrarse con la mueca grotesca de la vejez, que es otra forma del olvido. En una sociedad en la que los giros del caleidoscopio han enloquecido al grado de perder todo diseño de formas, todo sentido, toda brújula. Ya nadie sabe quién es quién, ni nadie se acuerda de nada, ni le importa. Los recién llegados lo entienden todo al revés, en este caleidoscopio social estallado y estrellado por la guerra, de la que ya solo quedan esquirlas de recuerdos. Solo el narrador, quien como nunca se arroga privilegios de narración en tercera persona omnisciente, solo el narrador, digo, se acuerda, rectifica, pero también vacila y trastabilla, porque en este paraje del tiempo, con todos los seres trastocados por la vejez, Marcel navega tratando de interpretar los signos en un juego de desconocimiento, reconocimiento entre los conocidos mundanos y los títeres del tiempo, para intentar reconocer a alguien que alguna vez conoció. Muñecos, sí, pero muñecos que para identificarlos con los que habíamos conocido, había que leer en varios planos a la vez, situados detrás de ellos y que les daban profundidad y obligaban a un trabajo mental ante aquellos viejos fantoches, pues había que mirarlos al mismo tiempo que con los ojos, con la memoria. Muñecos inmersos en los colores inmateriales de los años, muñecos que exteriorizaban el tiempo, que habitualmente no es visible y que para hacerlo busca cuerpos, y allí donde los encuentra, los captura para proyectar con ellos su linterna mágica. La transformación que el pelo blanco y otros elementos más habían operado, sobre todo en las mujeres, me habría llamado menos la atención si no fuera más que un cambio de color, lo que puede seducir a los ojos, y no un cambio de personas, lo que resultaba más perturbador para la mente.
En efecto, reconocer a alguien, y más aún después de no haber podido reconocerlo, identificarlo, es pensar en dos cosas contradictorias bajo una misma denominación. Es admitir que lo que estaba aquí, el ser que recordamos, ya no está, y que lo que está es un ser que no conocíamos. Es tener que pensar un misterio casi tan perturbador como el de la muerte, de la que por otra parte es como el prefacio y el heraldo. La vejez, uno de los heraldos de la muerte. Pero esta danza macabra no solo es profundamente perturbadora, sino grotesca, lo cual no la hace menos perturbadora, ya que el trenzado de ambos le quita todo sentido a esta resurrección social. Más aún constituye una amenaza a la revelación recién vivida. Darse cuenta que por fin ha llegado la revelación del sentido de su vida, sí, pero a las puertas de la muerte. Por eso es tan conmovedor esta última parte de la narración, porque se siente la urgencia de la creación, la urgencia de encontrar aquel equivalente espiritual que pueda fijar la experiencia de éxtasis que lo han llevado a la revelación del sentido de la vida antes de que llegue la muerte. En tanto, volvamos al salón de la princesa. Aquí nos espera una de las sorpresas más escandalosas de toda la obra, quizá la más irónica también. Aquella magnífica princesa de Guermantes, que rivalizaba en belleza y elegancia con su prima, la duquesa de Guermantes. Aquella diosa mitológica de un reino marino que la imaginación del narrador construyó alguna vez, reinando en las alturas de su palco en la ópera, presidiendo de lejos los juegos de las divinidades inferiores, tritones y nereidas a sus pies. Aquella princesa ya no existe. La actual princesa de Guermantes resulta ser Madame Verdura. Pues sí. La sorpresa y la incredulidad van de la mano, pero poco a poco se desentraña el misterio. Como siempre, se debe a un giro brutal del caleidoscopio, propiciado por un vuelco en la bolsa de valores literalmente y socialmente. Monsieur Verdurán acabó por morirse, ni sabemos cómo. Tal vez se ahogó de a de veras con el humo de su pipa, no lo sabemos. Con una inmensa fortuna, la viuda heredera se casa con el arruinado duque de Duras y poco después este también muere. En su doble viudez, Madame Verdurán se topa con el peor de los aburridos, el príncipe de Guermantes, otro príncipe arruinado. El tópico es bien conocido, porque el príncipe tenía su fortuna invertida en Alemania, ¿no? Además, como duquesa de Duras, resulta que Madame Verdurán es prima del príncipe. Así pues, el mundo de los aburridos se termina cuando ella misma pasa del lado de la crema innata de la aristocracia francesa. La consecuente meditación sobre la pervivencia del nombre en y a pesar de sus diversas, incluso contradictorias encarnaciones, nos habla de unidad, de permanencia, bastiones que nos protegen contra la desintegración del mundo como lo conocemos. Así, los nombres aristocráticos para Proust no son las disquisiciones delicuescentes del snob banal que nos querría pintar un Pérez Galdós, no. Son profundas meditaciones sobre el derrumbe de un mundo y a pesar
del dolor de ser testigo de su desagregación, encuentra un consuelo al contemplar la permanencia de un nombre. Esto es lo que ocurre de manera dolorosa al descubrir a esta última ocupante del nombre de princesa de Guermantes, la Verdurán. La herencia de un nombre es triste, como todas las herencias, como todas las usurpaciones de propiedad, pero siempre, sin interrupción, vendrán como en una oleada nuevas princesas de Guermantes, o más bien milenaria, reemplazada de época en época por una mujer diferente, una sola princesa de Guermantes, ignorante de la muerte, indiferente a todo lo que cambia y hiere nuestros corazones, encerrando en el nombre aquellas que sucumben de cuando en cuando con su placidez inmemorial, siempre la misma. Una sola princesa de Guermantes, ignorante de la muerte. El nombre siempre el mismo nombre, encarnado diversamente. Como diría Proust, el mismo y otro, como vuelven las cosas en la vida. Y así va cayendo la sociedad en la progresiva prisión de la vejez. La vejez que como la nieve todo lo recubre en un sudario uniforme de arrugas y cabellos blancos. Aquellos altivos aristócratas distinguidos ahora son indistintos. Ya nadie sabe quién es quién, ni cuál es el linaje de cada cual, porque en la devastación del tiempo todo se funde y se confunde. O porque los arribistas snobs pretenden saber, en su infinita arrogancia e indistinción, quién es distinguido y quién no, quién tiene alcurnia y quién no. Miremos un pasaje, verdadero paisaje emblemático del tiempo sin sentido, emblemático también de este borramiento de demarcaciones, diferencias, títulos nobiliarios, genealogías. Un pasaje no exento, desde luego, de ironía y de un humorismo más bien macabro. ¿Y qué es de la marquesa d'Arpajon? Preguntó Madame de Cambremer. Pero si ya se murió, contestó Bloch. Ah, la confunde usted con la condesa de Arpajon, que murió el año pasado. Intervino en la discusión la princesa de Agrigent. La marquesa de Arpajon murió también aproximadamente hace un año. Ah, le aseguro que hace un año no hace, replicó Madame de Cambremer. Hace menos de un año que estuve en su casa en una velada musical. Bloch, como los gigolos del gran mundo, no podía tomar parte con acierto en la discusión, pues todas aquellas muertes de personas ancianas estaban a una distancia de ellos demasiado grande. Si se trataba de personas de la misma edad y del mismo medio, la muerte había perdido parte de su extraño significado. Por otra parte, todos los días se pedían noticias de tantas personas a punto de morir. Algunas se habían restablecido, mientras que otras habían sucumbido. Ya no se sabía exactamente si una persona a la que nunca se tenía ocasión de ver había escapado de su fluxión de pecho o había fallecido. En aquellas regiones de avanzada edad, la muerte se multiplicaba y resultaba aún más incierta. En aquel empalme de dos generaciones y de dos sociedades que en virtud de razones diferentes, mal situadas para distinguir la muerte, casi la confundían con la vida, la muerte se había mundanizado.
había llegado a ser un incidente que calificaba más o menos a una persona, sin que el tono con el que se hablaba pareciera significar que este incidente lo acababa todo para ella. Se decía, pero olvida usted que fulano ha muerto, como se diría, lo han condecorado, es de la academia. Pero si no ha muerto, ¿por qué no se le ve nunca, ni tampoco a su marido? Preguntó una solterona aficionada a los juegos de ingenio. Pues te diré que es porque son viejos. A esa edad ya no se sale, contestó su madre, que aunque quincuagenaria, no se perdía de una fiesta. Parecía como si hubiera ante el cementerio toda una ciudad de viejos enclaustrados, con los faroles siempre encendidos en la bruma. Madame de Saint-Eveur cortó el debate diciendo que la condesa d'Arpallón había muerto hace un año de una larga enfermedad, pero que después enseguida había muerto también la marquesa d'Arpallón de una manera muy insignificante. Ah, la pobre vieja Arpallón deberá sufrir una última humillación póstuma encima de todo. Aunque nosotros lectores sí nos acordamos de ella con gran mortificación. Cierto, nunca fue muy distinguida, ay, pero nunca tan indistinta como ahora. Además, muerta de una manera tan insignificante. Allá en otro tiempo, en otro mundo, en otro palacio del príncipe de Germans, L'Arpallón, en tanto que amante desechada y despechada del duque de Germán, ya había hecho el ridículo lamentable de perseguirlo para verlo con su nueva amante, la magnífica duquesa de Siorgille-Duc, a quien ya habíamos visto en su apoteosis, elevada y escultural como Victoria alada, asomándose a un balcón del Renacimiento, enmarcada por la luz de su belleza, queriendo espiarlos, al pasar cerca del surtidor de Hubert-Robert, una ráfaga de viento tuerce la columna de agua y baña por completo a la pobre Madame Arpallón. El agravio es total cuando al del agua le sigue el chubasco de carcajadas de su Alteza Imperial el Duque Vladimiro, quien aplaude el espectáculo al son de ¡Bravo la vieja! ¡Bravo la vieja! Aunque en algún momento el narrador se refiere a ella como viscondesa y hasta como condesa, habrá que notar, entre tanto, abolengo y altezas imperiales, que ella no es ni marquesa, ni condesa, ni desde luego duquesa, ella es solamente Madame Arpallón, ya. Y nunca sabremos quién se muere, si la condesa, la viscondesa o la marquesa. Bravo, vieja, bravo. Pero como dice Proust, y lo cito, muchas veces un nombre es lo único que nos queda de una persona, y ni siquiera cuando ha muerto, sino en vida. Ahora, en aquella nueva realidad de la posguerra, ya nadie sabe nada ni se acuerda de nada. La pobre Arpallón pasa indiscriminadamente de ser marquesa a ser condesa, zarandeada como un muñeco de trapo en su identidad y hasta en su muerte, porque esta sociedad del olvido y la ignorancia ya todo sucumbe ante un rasero que todo lo iguala. La muerte, la enfermedad, la convalecencia, las condecoraciones o los viajes son cartas de presentación indistintas que justifican la ausencia de las fiestas. Y así se apilan los viejos en un montón indiferenciado en la antesala de la muerte.
toda una ciudad de viejos enclaustrados, con los faroles siempre encendidos en la bruma. Son los faroles penumbrales del tiempo y sin sentido, que alumbran a los insensatos en el camino hacia una muerte polvorienta, como diría Macbeth, un verdadero asesino del tiempo. Así pues, mirando desde la cima del tiempo recorrido en nuestra lectura de En busca del tiempo perdido, vemos hasta qué punto esta obra monumental es una gran cantera de pensamiento, una gigantesca galería de personajes evolucionando en el tiempo, inmersos en los cambios y las contradicciones de la vida, los mismos siendo otros. De hecho, como nosotros lectores, que creyendo haber leído a Proust, nos hemos leído a nosotros mismos. Porque a mi juicio, dice, no serían mis lectores, sino los propios lectores de sí mismos. Mi libro, gracias al cual les daba yo el medio de leer en sí mismos, de suerte que no les pediría que me alabaran o me denigraran, sino solo que me dijeran si es efectivamente esto, si las palabras que leen en ellos mismos son realmente las que yo he escrito. Y frente a esta interpelación, no nos queda más que responderle, sí, Marcel, son estas tus palabras las que han esclarecido el paraje oscuro de nuestra interioridad y lo han poblado de formas, impresiones, ideas nuevas que ya son parte de nuestro bagaje espiritual. Frente al acoso de la muerte que es constante en esta última parte del tiempo recobrado, Proust nos ofrece una imagen postrera como símbolo de unificación y esperanza de continuidad y permanencia. Mademoiselle de Saint-Loup. Su cuerpo encarna el tiempo como augurio de renovación y es en sí mismo símbolo de unificación de los dos caminos aparentemente opuestos. El camino de Swann, en tanto que es hija de Gilbert de Swann, y el camino de Guermantes por ser hija de Robert de Saint-Loup, un Guermantes por rama materna, ya que su madre es hermana del duque de Guermantes. Mademoiselle de Saint-Loup, tiempo encarnado. Podríamos decir que ella es la última muchacha en flor, parafraseando a Proust. Vemos en ella una muchacha inmersa en los colores inmateriales de los años, una muchacha que exterioriza el tiempo que habitualmente no es visible, que para hacerlo busca cuerpos y ahí donde los encuentra, los captura para proyectar en ellos su linterna mágica. Mademoiselle de Saint-Loup, una proyección de la linterna mágica del tiempo en un símbolo de unidad, de promesa, de renovación permanente. Y es así como como el acto de gracia finalmente triunfa. Pero a veces, en el momento en el que todo nos parece perdido, llega la señal que puede salvarnos. Hemos llamado a todas las puertas que no dan a ningún sitio y la única por la que podemos entrar y que habríamos buscado en vano durante 100 años, tropezamos con ella sin saberlo y se nos abre. Hemos visto cómo aún en medio del sinsentido del tiempo puede surgir la luz radiante de la revelación. Esto es precisamente lo que ha ocurrido. Finalmente, cuando ya no lo espera, el narrador es visitado por la gracia de la revelación final, la que le da sentido a toda su vida y a su obra, promesa de regeneración y de pervivencia.
Sin embargo, esto ocurre en el contexto del desmantelamiento del mundo que conoce. La ironía trágica es enorme. La revelación última ocurre en el umbral de la muerte, pero la revelación que lleva al acto creador es una promesa de vida nueva que triunfará sobre los escombros de esta sociedad, y la muerte, con ella, parece menos amarga, menos sin gloria, quizá menos probable. Y bueno, ahora no me queda más que agradecer a todos ustedes que me hayan acompañado en este viaje por el paraje accidentado de las horas, los días y las semanas de lectura de En busca de tiempo perdido. Es una probadita apenas, una breve incursión a este mundo que es filosofía encarnada en el tiempo.